tercero y cuarto de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Ay! Esto está quedando cada vez mejor. Poder decorar nuestro espacio es una gran forma de expresarnos, poner de tu parte para transformar el mundo a tu alrededor. Y hoy les tengo una yapa. Muchos de nuestros argumentos nacen de los libros, ¿no? Como vemos, gracias a la literatura podemos reflexionar también sobre la democracia y la participación. Ahora, como les decía hace unos momentos, estos días que he estado decorando, me he dado cuenta de que estamos rodeados de argumentos. Por ejemplo, veo videos en los que proponen cambios de hábitos o si es mejor tal o cual producto. Hace poco vi uno que hablaba de la importancia de la limpieza de sueño. No sabía que eso era posible, pero al parecer es importante. También otros en los que me enseñan sobre madera y se opinaba sobre la importancia de reflexionar sobre el origen de la madera. También, obvio, hay muchos argumentos para convencerte de que hagas ciertas compras. Todo esto me tiene pensando. ¿Qué son los argumentos? ¿Qué es un buen argumento? ¿Por qué son importantes en la vida estudiantil, en la convivencia familiar y en la sociedad en general? Yo, de hecho, tengo en mente varias situaciones en las que se presentan argumentos o, bueno, en algunos casos, argumentos. Y solo usando este parche, que es un poderoso antiestrés, dejarás de sentir antojo de pollo frito, mejorarás la memoria, es automático, un milagro de la ciencia. ¡Llame ya! A los primeros que llamen les regalaremos una elegante cajita en la que podrán guardar su delicado parche. Oferta insuperable. ¡Ajá! Empiezan a sonar las llamadas, las oigo venir, ¡claro que sí! Pues sí. Estamos totalmente rodeados de mensajes, pero no todos nos intentan convencer con argumentos falsos. De hecho, algunos mensajes también pueden tener muy buenas intenciones y además excelentes argumentos. Hay personas que difunden información bastante confiable y ayudan a que las cosas se sepan. Lo hemos visto durante la crisis sanitaria, en la cual recibimos muchos mensajes que nos enseñaban cómo protegernos de la COVID-19, ¿cierto? Entonces, comprobado. Podemos usar la argumentación como una herramienta para hacer el bien. Uf, y si les dijera que cuando movemos el cuerpo sanamos de nuestros pesares emocionales, ¿me creerían? Algunos sí, algunos seguro que no. Muchos necesitarán argumentos y eso sería completamente normal, ¿cierto? A las personas menos convencidas, tal vez serviría explicarles que cuando nos movemos, liberamos endorfinas que influyen en nuestro estado de ánimo. Pero, ¿qué es realmente un argumento? ¿Qué argumentos nos permiten sustentar una propuesta de acción? ¿De qué depende que un argumento sea de calidad? Googleana, ¿estás por ahí? Escribir o dar un discurso argumentativo es presentar una serie de ideas razonadas. La secuencia argumentativa se inclina a demostrar o refutar una tesis. El objetivo de esto es influir en nuestro entorno. Es importante señalar que no todo intento persuasivo de este tipo es exitoso y logra convencer, pues la persona a la que se desea influir tiene cierto margen de libertad y puede decidir ignorar el mensaje, así como pensarlo críticamente y no confiar en este. Además, también hay algunas falacias. Estos son falsos argumentos. De ellos debemos alejarnos. ¡Esa Googleana! Es buena aliada, es chévere. Porque una dice su nombre y al toque te dice casi todo lo que necesitas. ¡Ojo! No basta con ella. Necesitamos investigar más, leer libros, entrevistar a expertas y expertos, ver videos, sobre todo para entender qué es eso de secuencia argumentativa. Me gustaría entender más sobre la argumentación porque así como todo el tiempo nos llegan mensajes, me he dado cuenta que, en general,
argumentamos un montón, ¿no? ¡Andrea! ¿Ya terminaste de ordenar tu cuarto? Todavía no, madre. Para mí es muy importante evitar el estrés que genera este encierro. Por eso mi prioridad es comunicarme con alguien como yo, con mis pares. ¿Ven? Argumentación. En la vida cotidiana nos vemos en muchas situaciones en las que argumentamos nuestras ideas y escuchamos las opiniones de otros. Necesitamos argumentos para sustentar o defender nuestra opinión a favor o en contra de un tema. Y a veces, así tengamos buenos argumentos, la otra persona puede pensar distinto. Ahí viene ¡pling!, la discrepancia. Esta no es mala, es parte de la vida. Así que escuchemos a algunos estudiantes hablar sobre distintos conflictos y cómo lo resuelven usando argumentos. Hola, soy Luisa Nicole García Pasavi, soy de la ciudad de Pucallpa y si no estoy de acuerdo con una idea planteada, lo que hago es mantener la calma y expresar mi punto de vista de una manera muy respetuosa. No puedo llegar a tal punto de menospreciar la idea de la otra persona, ni mucho menos insultarla. Para tener una convivencia sana y fructífera hay que aprender a escuchar las opiniones de las demás personas con mucho respeto y eso creo que es lo principal en una sociedad y en cada uno de nosotros. Buenas tardes. Yo creo que la mejor manera de poder expresar mis ideas y que las personas confíen en mí es llevar mis ideas siempre con unos argumentos que tengan fundamento, que sean cortos, pero a la vez precisos, que sean claros. Así podemos convencer a las personas y llevar mis ideas mucho más claras para que ellas puedan elegir bien. Bueno, si a él o ella no le convence mi idea, eso quiere decir que no está de acuerdo con mi punto de vista. Y pues bueno, en este caso lo que haría lo primero es respetar su opinión y pues luego pedirle a que me aclare sus dudas, ya que de esa forma podré explicarle de una manera más diferente y más comprensible. Desde Comete, como organización, en Ideas en Acción planteamos disminuir la deserción escolar en las escuelas públicas en el 2021, teniendo en cuenta que en el 2020 esta creció del 1.3% al 3.5%. Para esto, primero realizamos un árbol del problema para determinar la causa de la deserción y las consecuencias que estas traen. Segundo, determinamos un mapa de actores para ver quiénes son las personas que más influyen para que esto no suceda. Tercero, comenzamos a ver la forma en la que nosotros, como estudiantes y como líderes, podíamos atacar este problema desde adentro. Y esto es importante en la participación escolar porque nos ayuda a justificar y sustentar la idea que estamos presentando. Interesante respuesta, ¿cierto? Como vimos en ella, las discrepancias pueden ocurrir en distintos espacios y momentos. Por ejemplo, cuando chateamos en las redes sociales, cuando estamos en clase, en la casa, en la calle, siempre. Porque vivimos en una sociedad y la convivencia requiere ponernos de acuerdo en ciertas cosas sobre las que pensamos distinto. Por eso, aprender a expresar nuestras opiniones adecuadamente es importante. Sí, pero esto no acaba ahí. Sigamos investigando. Argumentar es presentar una serie de ideas razonadas para demostrar o refutar una tesis. El propósito, cuando argumentamos, es persuadir a otras personas. Existen los textos argumentativos que contienen una tesis que sostiene una postura a favor o en contra de una determinada causa. Tengo mucho que explicarles. Por ejemplo, qué es la tesis, el argumento, el contraargumento, la conclusión. Pero vamos por partes. Conozcamos cuál es la estructura de un texto argumentativo. Primero, entendamos qué es una tesis con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un texto en el que se pregunta si es posible construir nuestra convivencia ciudadana a través de la amistad o las prácticas deportivas. La tesis o postura de quien escribe el texto es que esto sí es posible. A dicha afirmación le llamamos tesis, postura o premisa.
Entonces, cuando vamos a argumentar, lo primero es tener clara cuál es nuestra postura respecto al tema del cual vamos a escribir. Luego, debemos pensar en nuestros argumentos, es decir, identificar cuáles son las ideas que le darán sustento a nuestra postura o tesis. Otra forma de darle peso a nuestra tesis es contraargumentar. Es importante que en la argumentación se incluyan algunos contraargumentos para evidenciar una consideración de las distintas perspectivas del análisis, así como mostrar tolerancia y aceptación de las opiniones de los demás. A continuación, les mostraré un contraargumento. Muchos podrían decir que es irresponsable promover el fútbol en plena crisis sanitaria. Sin embargo, creo que más allá de si está bien o mal practicar fútbol en plena crisis sanitaria, lo importante es darle valor al equipo. Aunque mi equipo no pueda jugar ahora, seguimos siendo un equipo. Cada vez que uno de nosotros tiene un problema, nos ayudamos entre todos a salir adelante. Finalmente, tenemos la conclusión. Esta dice así. Así pues, en mi opinión, hacer amigos, practicar algún deporte o un pasatiempo son formas de consolidar la convivencia ciudadana. Entonces, la conclusión es la parte en la que se presenta la reafirmación de la tesis con otras palabras. ¡Wow! Mejor explicado, imposible. ¿Qué tal si vamos a una pausa para procesar todo lo aprendido hasta ahora? ¡Ya volvemos! TV Perú. Pongo el hombro. Pugyaspa Yachay. Aprende jugando. Este viernes a las 6 de la tarde. Andy toma la delantera. Mitzi sigue a paso firme. Y Natalie se prepara para dar un gran salto. Porque en este día de eliminatoria, cualquier cosa puede pasar. Y el gran Liberato Cani llega para mostrarnos su espectacular arte. Pugyaspa Yachay. Aprende jugando. Primera eliminatoria. Este viernes a las 6 de la tarde por TV Perú. Y ahora nos toca con... Compartiendo con Colombia este sábado 1 de mayo, minutos antes de las 8 por TV. A continuación, Aprendo en Casa, quinto de secundaria. ¡Ajá! Aquí está. Acabo de encontrar los verdaderos consejos para argumentar adecuadamente. Ahora que ya sabemos la estructura general de un texto argumentativo, que incluye una tesis, argumentos y una conclusión. Me gustaría conocer más estrategias para argumentar a favor de una causa en la que creo. Además, recuerden que a lo largo de esta experiencia hemos conocido acerca de la participación ciudadana y ahora nos toca construir nuestras propuestas argumentadas para promover esta participación en la escuela y en la comunidad. Para ello, les propongo un ejemplo de cómo construir estas propuestas argumentadas a partir de una situación que afecta a nuestra convivencia ciudadana. ¿Qué causa podría ser? Tal vez apoyar iniciativas contra todo tipo de violencia. O hacer una campaña para que las personas no dejen residuos en las calles. Por mi parte, ya me decidí. Quiero hacer un proyecto contra el racismo, porque todos merecemos los mismos derechos. Y además para lograr una convivencia saludable. Este es uno de los problemas que debemos erradicar. Por mi parte, para mi proyecto, no puedo dar los mensajes clásicos como el racismo es malo. De acuerdo a lo aprendido hoy, debo ser más convincente, utilizando argumentos de autoridad. Por ejemplo, para dejar claros los efectos que tiene el racismo en la vida de las personas y llamar la acción.
Si hay una persona capaz de ayudarme en esta misión, es definitivamente la periodista afroperuana Sofía Carrillo. La llamo al toque. Hola, Sofía. Hola. Gracias por acompañarnos hoy. Aunque hay leyes que prohíben la discriminación, todavía se presentan casos que vulneran derechos fundamentales de las personas. Por eso, estoy pensando hacer una campaña de sensibilización para que cambiemos estas actitudes y no se sigan presentándose estos casos. Quisiera que me brindes sus valiosas orientaciones como periodista y activista sobre este tema. Quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Qué tan conscientes son las personas del impacto del racismo? No somos totalmente conscientes del impacto del racismo en nuestras vidas. Por ejemplo, es importante decir que todavía en la mayoría de países quienes están en una mayor situación de pobreza son los pueblos indígenas, andinos y amazónicos, el pueblo afrodescendiente, y en el Perú la situación no es distinta. Si nosotros hablamos de la situación de empobrecimiento de personas mestizas y blancas, en el Perú, según el censo del 2017, se llega a un 16%. Pero si hablamos de población afroperuana, estamos hablando de más del 30%, e incluso indígena amazónica, indígena andina puede llegar a cifras mucho más altas. Esto quiere decir que no estamos viendo que el racismo, por ejemplo, puede repercutir en la situación de pobreza que tienen estos pueblos, que puede afectar también la autoestima a partir de los insultos racistas, de las burlas y de las ofensas hacia las personas por su fenotipo, por sus características físicas. Entonces nos falta tomar mucha más conciencia del racismo en nuestro país. ¿Qué tipo de mensajes podríamos utilizar para hablar sobre el racismo? Para hablar sobre el racismo es importante primero reconocer que somos diferentes, y eso no quiere decir que tendríamos que observar obstáculos para vernos como nación, para plantear un pensamiento conjunto que nos permita eliminar las brechas, las desigualdades que existen en nuestro país. Es necesario decir que no existen razas superiores e inferiores, que el hecho de que sea una persona blanca o mestiza no quiere decir que haya un sinónimo de mayor conocimiento, de belleza, por ejemplo, y que las personas afrodescendientes e indígenas son torpes, son tontas o que tienen poca belleza. Esto es algo que lamentablemente sustenta el racismo y que nosotros debemos cambiar. ¿Qué argumentos consideras que son claves para convencer a la sociedad de que estamos ante un problema muy serio del cual nos toca hacernos cargo? Es importante que la sociedad reconozca que existen sectores que están siendo marginados y excluidos a partir de su raza. Es decir, los pueblos indígenas, andinos y amazónicos tienen que afrontar un mayor número de barreras y dificultades para acceder al empleo, para tener una educación adecuada, para estar en la universidad, aunque parezca no muy claro. Por ejemplo, veamos nuevamente los números. El censo del 2017 nos dice que más del 20% de personas que se autoidentifican mestizas y blancas tienen educación superior universitaria, a diferencia de solo un 11% de personas afrodescendientes y de un 6% de personas indígenas amazónicas. Entonces, estamos viendo que todavía debemos trabajar en esto. No es que los pueblos afrodescendientes o las personas indígenas no quieran estudiar, es que para llegar a la universidad tienen que afrontar situaciones más complejas. Incluso en la misma escuela pueden haber burlas hacia esas personas y eso afecta la autoestima, eso también desmotiva muchas veces a participar de manera adecuada en el ámbito académico, y es algo que debemos cambiar. ¿Qué posturas en contra de la lucha antirracista hay y cómo podemos refutarlas? Una de las posturas en contra de la lucha antirracista es primero negar que hay
personas, grupos poblacionales que tienen privilegios a partir de su raza, entendiendo esta como las características físicas que te ubican en cierta posición dentro de la sociedad. Sabemos, como ya lo hemos indicado, que las personas blancas y mestizas podrían tener mejores posibilidades de desarrollo y menos barreras, ¿no? La pobreza está todavía en los sectores indígenas, en los pueblos afrodescendientes, y es necesario, para eliminar esta situación, reconocer que hay quienes tienen privilegios, reconocer que hay quienes tienen mayores dificultades para lograr sus metas, y además decirles que cuando un grupo o una persona dice basta de racismo, no tienes derecho a insultarme a partir de mi color de piel o de mi fenotipo, no quiere decir que tenga baja autoestima, no quiere decir que lo que le están diciendo él lo esté asumiendo, sino es la capacidad que tenemos todos de decir: ya no me vas a insultar, ya no me vas a minimizar, me vas a despreciar por mi apariencia, por mi raza y por mi etnia. Entonces, no es baja autoestima, es confianza, es seguridad y es el derecho a la igualdad que tenemos todas las personas en nuestro país y en el mundo. Muchísimas gracias. Cada vez me siento más cerca de entender cómo escribir propuestas de acciones argumentadas para presentarlas a través de un discurso, así promover la participación en la escuela y la comunidad. Consultaré con Googleana si es que tiene algunos consejos. Googly, ¿andas por ahí? ¿Hola? Yo tengo algunos consejos infalibles. El primero es hacer una introducción que despierte interés. Hacer preguntas para interesar a quien nos lee o escucha funciona muy bien. También debemos tener un tema y una tesis bien definidos, sobre el cual presentaremos argumentos a favor o en contra. Y no olvidemos los puntos de apoyo o los argumentos. Estos pueden ser resultados de investigaciones o testimonios personales. Eso sí, para hacernos entender, debemos usar los conectores. Podemos usar conectores como así pues, cuando queremos mencionar alguna consecuencia relacionada a la oración anterior. También el conector, aunque, para presentar ideas contrarias. Otros conectores que nos pueden ayudar son, de la misma forma, y por otro lado. También es clave identificar los distintos tipos de argumentos. Tenemos el argumento de ejemplificación, en el que se hace referencia a un hecho concreto, cierto y representativo. El argumento por analogía hace referencia a un caso similar. El argumento de autoridad incluye afirmaciones emitidas por expertos y el argumento de causa y consecuencia establece relaciones lógicas entre distintos hechos. Espero que esto haya sido de utilidad. Interesante. Entonces, si yo cuento una experiencia personal en la cual yo experimenté discriminación, se trataría de un argumento de ejemplificación. En cambio, si cito una encuesta que muestra los porcentajes de racismo, sería un argumento de autoridad. Si me enfoco en las consecuencias del racismo, sería un argumento de causa y consecuencia. ¿Va quedando claro? Un momento. Hay un detalle importante. Debemos estar alertas ante las falacias. Tal vez conoces un tipo de ellas. ¿Has escuchado o leído publicidad que promete con argumentos falsos resultados sorprendentes? Ah, claro, sí. Hay hasta páginas web dedicadas a difundirlas. Por suerte, las falacias son muy fáciles de identificar. ¿Cómo así? Usualmente son contradictorias, basadas en fuentes inexistentes o en falsos científicos, o en ataques personales que poco tienen que ver con el tema de fondo. Entonces, las falacias no califican ni en sueños como argumentos. En conclusión, el uso de los argumentos es parte de nuestra vida diaria y estos pueden ser, de hecho, bastante útiles. Además, argumentar puede ayudarnos a construir un mundo mejor. Sin embargo, todo tiene su lado B.
ahí están las falacias. Esas que parecen argumentos, pero realmente no lo son, pues no se ha llegado a ellas con investigación rigurosa. Muchas falacias se basan en intuiciones o prejuicios. Estemos alertas para reconocerlas. Recordemos que convivir exige que podamos explicar nuestras posturas con argumentos veraces y así escuchar las ideas de otras personas con mucho respeto. ¡Yeah! Completamos el organizador de la semana. Recordemos que lo aprendido hoy y toda la semana será una herramienta poderosa para que construyan su discurso para promover la participación ciudadana en la escuela y la comunidad. ¡Sí! Esta semana hemos aprendido cosas chéveres para el proyecto que nos planteamos. Conmigo será hasta el lunes. Recuerda que si tienes alguna pregunta, puedes compartirla con tu docente para seguir aprendiendo. Ya nos vemos, chicas y chicas. ¡Chao! Un día seré libre, aún más libre que el viento. Será claro mi canto de audaz liberación, y hasta me habré librado de este remordimiento secreto que me hunde su astilla al corazón. A inicios del siglo XX, fue una mujer de espíritu rebelde la que se convertiría en la primera poetisa del Perú. Magda Portal nació en el año 1900, en Barranco, Lima. De pequeña, vio cómo embargaban su casa y al parecerle injusto, se metió a la fuerza y se instaló nuevamente en su hogar. Magda ya empezaba a mostrar así esa rebeldía que la caracterizaría por el resto de su vida. En el colegio ya demostraba su talento con las letras, escribiendo poemas e incluso pequeñas novelas que regalaba a sus compañeros. No pudo ir a la universidad porque su situación económica no se lo permitió, pero asistió como alumna libre a algunas clases de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue ahí donde ganó los Juegos Florales con su poemario Anima Absorta. Pero al enterarse que el presidente Leguía le entregaría el premio, la joven rebelde se negó a recibirlo. A pesar de esto, su carrera como escritora fue creciendo y en 1924 creó Flechas, la primera revista de literatura vanguardista del Perú. Mientras sus escritos comenzaban a circular, Magda se hacía conocida por ser una luchadora social irreverente. En 1928 fue la única mujer en participar en la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocida como APRA. En esas épocas, las mujeres no podían participar en la política y Magda quería hacer algo para cambiarlo. Así que se encargó del Comité Ejecutivo del APRA en Asuntos Femeninos. En 1934, Magda fue detenida por sus ideas revolucionarias y afiliación política y permaneció en prisión cerca de 500 días. Luego de su liberación, se fue a Bolivia. Años después, Magda volvió al Perú y terminó de deslindarse del APRA, al darse cuenta que el partido no consideraba a las mujeres como militantes, sino como simpatizantes. Se alejó así de la vida política y se dedicó de lleno a la literatura, hasta su muerte en 1989. Magda Portal luchó por los obreros, estudiantes, campesinos y mujeres, mientras escribía poemas que retrataron ese carácter combativo y al mismo tiempo triste y cansado de una mujer cuya vida entera fueron las letras y la lucha. Aprendo en casa. Hola chicas y chicos, gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Soy Mario y ella, Brigitte, y este programa está dirigido a la Promo 2021.
Gracias, Junior y Stephanie. Hola chicas y chicos de la promo 2020. ¿Cómo están? Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando ritmos a través de nuestro cuerpo. Primero, las palmas. Palmas abiertas. Muy bien. Compacto. Palmas cerradas. Ahora, palmas inversas. ¡Ajá! También vamos a utilizar chasquidos. Bien, pisadas. Ajá, percutamos también nuestro muslo. Pecho. Antebrazos. Por la parte de adentro también. ¿Listos? Ahora vamos a empezar con toda la secuencia. Secuencia 1, vamos a extender de esta forma los brazos. Y vamos a pisar 2 veces el pie izquierdo. Piso, piso y voy a hacer una palma por debajo de mi pierna derecha. Cambio, pierna izquierda. Y ahora voy a hacer una palma cerrada, 2 pisadas, palma cerrada, 2 pisadas. ¿Estamos? ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma, cerrado, boom, boom, cerrado, boom, boom. ¡Jaja! Bien, segunda secuencia. Vamos a utilizar los antebrazos. Pego afuera, chasquido, otra vez. Pego afuera, chasquido. Luego, pego afuera, adentro, afuera, cierro, chasquido. ¿Vamos? 1, 2, 3, va. Oh, ¿qué? Oh, ¿qué? Cha, ti, ah. Bien. Tercera y última secuencia. Súper fácil. 2 pisadas y voy a pegar el talón cruzado. De esta manera. Regreso. 2 pisadas. Pego cruzado. Luego 3 pisadas. 1, 2, 3. 3 en el muslo. 1, 2, 3. Y 3 en el pecho. 1, 2, 3. Y cierro con una palma. Bien. ¿Listos? 1, 2, 3. Va. Boom, boom, ¿qué? Boom, boom, ¿qué? Y tototón, boom, boom, boom. Toda la secuencia. ¿Lo tienes? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma. Cierro, cum, cum. Cierro, cum, cum. Chi. ¿qué? Y. Vaya. Ja. Increíble. Lo han hecho genial. ¿Vieron? Podemos crear diferentes ritmos con todo nuestro cuerpo. Ahora te reto a crear tu propia secuencia rítmica. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Estudiar a distancia es una experiencia nueva para niños, niñas y adolescentes, sobre todo en estas circunstancias. Por eso es fundamental que hoy los acompañemos más que nunca. Trátalos con mucho cariño y paciencia. Reconoce sus avances y recuérdales que el esfuerzo es la clave para mejorar. Y lo más importante, anímalos a seguir aprendiendo en casa. Juntos lo lograremos. ¿Qué pasa, Brigitte? ¿Todo bien? Luego de todo lo que hemos visto durante la semana, me he quedado pensando en lo importante que es hacer un voto informado y en el gran número de personas que decide su voto a última hora. Ay, es cierto. Eso no ayuda a tomar la mejor elección de nuestras y nuestros representantes. Exacto. Pero con nuestra carta a los electores, creo que podemos ayudar a que eso mejore. ¿Quieres saber qué aprenderemos hoy? Conoceremos la estructura de una carta argumentativa. ¡Chévere! Aunque, ¿qué es realmente una carta? Ay, no te pases. ¿Nunca has visto una carta? Estimado Mario, yo soy una carta. ¿Saludos? La carta. ¡Qué buena! ¡Qué gracioso! Obvio que sé lo que es una carta. Lo que quería decir es que no conozco la definición exacta. ¿Tú sí estás segura de que esto es una carta? Claro. ¿Tú no? Podría ser un simple mensaje. Ya me hiciste dudar. Uy, tenemos compañía. ¿Qué tal? Ay, estoy un poco nerviosa. Para mí una carta es un documento físico o digital que contiene un mensaje formal y tiene partes establecidas, como por ejemplo puede tener una fecha, un saludo o una firma. ¿Y para ti? Estas son cartas que se enviaban mis padres cuando eran enamorados. Me dejaron leer algunas de ellas y puedo asegurarles que no hay ni un solo argumento en ellas. Solo frases tipo te extraño, nos vemos el fin de semana o cuando vamos al cine.
Lo que me lleva a pensar que una carta no tiene que ser formal ni contener argumento. Necesariamente basta con que transmita un mensaje y esté dirigida a un destinatario en concreto, ya sea persona o institución. Los dos han dicho cosas muy interesantes. Que es un documento, es decir, es escrito. Que puede ser físico o digital. Que contiene un mensaje. Que tiene partes establecidas. Que está dirigida a un destinatario, ya sea una persona o institución, y que no tiene que tener argumentos necesariamente, lo que significa que existen distintos tipos de cartas. Lo único en lo que no estamos seguros es que si la carta tiene que ser o no formal. Ahora que lo pienso bien, no necesariamente, ya que las cartas de amor no tienen absolutamente nada de formal y son cartas. Así que quitaría la frase que dice tienen partes establecidas, ya que las cartas informales son flexibles. ¡Listo! ¿Qué les parece si vemos la definición para comprobar si estamos en lo cierto? Me parece muy bien. Una carta es un documento que un individuo dirige a otro con el propósito de comunicarle algo. Esta forma de comunicación escrita también puede hacerse entre un individuo o una entidad, o entre dos entidades. En cualquier caso, la carta que se envía tiene un carácter privado. En el sentido de que el remitente da a conocer su contenido a un destinatario concreto. Estábamos súper cerca. Muchas gracias, lo hicieron excelente. Cuídense mucho. Veamos entonces, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta? Una carta es un documento. No tiene un destinatario. Tiene el propósito de comunicar algo. Es de carácter privado. La opción 2 es la incorrecta, pues dice, la carta no tiene un destinatario. Y como hemos visto, la carta sí tiene un destinatario, ya sea una persona o una institución. Bueno, ya sabemos lo que es una carta. Ahora nos falta conocer qué es una carta argumentativa y cuáles son sus partes. Creo que ha llegado el momento de llamar a la profesora. Hola, profesora. Buenos días, Mario. Hola, Brigitte. Y hola a toda la promo 2021 que nos está viendo. Antes que nada, quiero felicitar a los estudiantes que acertaron con la definición de la carta. Incluso fueron más allá mencionando que existen diferentes tipos de carta. ¡Sí, lo máximo! Hoy nos vamos a centrar en el análisis de una carta argumentativa. Esa es una carta que contiene argumentos. Así es. Una carta que no solo tiene la intención de comunicar un mensaje, sino la de persuadir al destinatario. Eso es importante. Tiene el objetivo de persuadir. Para nuestro análisis utilizaremos una carta abierta como ejemplo. ¿Qué es una carta abierta? Este tipo de carta que tiene la particularidad de que se publica o divulga en los medios de comunicación. Es comparable a un artículo de opinión, en el sentido que el autor expresa y sustenta su punto de vista sobre algún tema en común. Ah, como la carta abierta a las niñas y niños del mundo que UNICEF publicó hace un tiempo. Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a analizar la estructura de una carta abierta publicada por el Banco Mundial en 2018, titulada Carta Abierta al Mundo. Debemos preocuparnos por el capital humano. ¿Comenzamos? ¡Manos a la obra! ¿Quién me ayuda con la lectura? Promotores del capital humano, nos hemos unido para enviar este urgente mensaje. Si queremos un mundo mejor, estable, más próspero y más equitativo, en el que las personas alcancen su potencial, los países deben comenzar hoy mismo a invertir de manera más eficaz en su población. Durante la última generación se lograron enormes avances. Nunca en la historia una proporción tan grande de personas había podido sobrevivir a la infancia, asistir a la escuela, alfabetizarse, salir de la pobreza, incorporarse a la fuerza de trabajo o vivir tantos años. Pero estos mismos avances y el hecho de que el cambio es posible hacen que el status quo actual resulte aún más injustificable. ¿Qué tenemos aquí? Las y los autores están mencionando el propósito de su carta. Así es. ¿En qué frase lo notamos? Cuando dicen, si queremos un mundo mejor, los países deben comenzar hoy mismo a invertir de manera más eficaz en su población. Es decir, su propósito es convencer a los países de invertir en su población.
bien, pero no solo menciona su propósito. ¿Qué más hacen las y los autores en su primer párrafo? Me parece que contextualizan la situación. ¿Cómo así? Lo hacen al hablar de los enormes avances que se lograron durante la última generación. ¡Claro! Están describiendo la realidad. Dicen, nunca en la historia una proporción tan grande de personas ha podido sobrevivir a la infancia, asistir a la escuela, alfabetizarse, salir de la pobreza, incorporarse a la fuerza de trabajo o vivir tantos años. Así es. Por otro lado, también observamos el título de la carta, la fecha de la publicación y el destinatario. ¿A quiénes está dirigida la carta? A los promotores del capital humano. ¿Y quiénes son ellos? Iba a preguntar lo mismo. En ese caso, serían los líderes del mundo. Aparte, ¿cuál dirían que es el primer elemento de la estructura de una carta argumentativa? Brigitte. La presentación. Bien, la presentación consiste en hacer alusión al tema y señalar el propósito de la carta. Como podemos ver en el ejemplo que estamos revisando, la presentación tiene título y fecha, destinatario, propósito y además contextualiza la situación. Continuemos con el cuerpo de la carta, que es donde se presentan los argumentos. Me toca a mí. Nuestro temor es que una generación entera no cuente con los medios necesarios para alcanzar todo su potencial y competir en la economía del futuro. La naturaleza del trabajo está cambiando rápidamente en todo el mundo, al igual que la demanda de habilidades de alto nivel. Aún así, hoy en día, 500 millones de jóvenes de países en desarrollo están subempleados o tienen trabajos precarios. Si los jóvenes no tienen las oportunidades de hacer realidad sus aspiraciones, corremos el riesgo de que aumenten las situaciones de fragilidad y conflicto en todo el mundo, lo que generaría costos económicos incalculables. Es hora de reconocer que invertir en las personas es invertir en el crecimiento inclusivo. Con cada año adicional de escolarización, los ingresos de las personas aumentan entre un 8% y un 10%. En algunos lugares, el rendimiento llega al 22%. La mediana de la relación costo-beneficio correspondiente a las intervenciones que reduce el retraso del crecimiento en los primeros 24 meses de vida equivale a $18 de beneficio por cada dólar gastado. Si los ingresos fueran equitativos desde el punto de vista del género, la riqueza en términos de capital humano podría incrementarse en 21,7% a nivel mundial. ¿Cuántos argumentos encontramos aquí? Vamos a leerlo nuevamente mientras nos vamos a un corte comercial. Sí, ya regresamos. Estudiar a distancia es una experiencia nueva para nosotros. No es fácil adaptarnos a nuevas formas de aprender, sobre todo en estas circunstancias. Por eso, tenemos que reconocer las dificultades que tenemos y comunicarlas a nuestra familia y profesores para que nos brinden apoyo y orientación. Sigamos aprendiendo en casa. TV Perú. Pongo el hombro. Pugyaspa Yachay. Aprende jugando. Este viernes a las 6 de la tarde. Andy toma la delantera. Mitzi sigue a paso firme. Y Natalie se prepara para dar un gran salto. Porque en este día de eliminatoria, cualquier cosa puede pasar. Y el gran Liberato Cani llega para mostrarnos su espectacular arte. Pugyaspa Yachay. Aprende jugando. Primera eliminatoria. Este viernes a las 6 de la tarde por TV Perú. La construcción de un museo nacional es un sueño que el Perú venía acariciando desde hace casi 200 años. Y ese sueño ya es una realidad. Museo Nacional del Perú, MUNA. Este es un proyecto que a nivel internacional ha sido hartamente esperado por varios países. Latinoamérica y Europa están mirando al Perú por esto. Sus instalaciones y exposiciones provocarán el orgullo de esta maravillosa diversidad. Y nuestra misión efectivamente es preservar esas piezas arqueológicas o históricas que representan lo que somos, nuestra cultura milenaria.
Esto es Museo Sin Límites. Este sábado a las 4:30 de la tarde por TV Perú. Vamos a presentar nuestro segundo programa sobre la historia de los partidos políticos. Vamos a ver la aparición del APRA, del Partido Socialista en la primera mitad del siglo XX. Podríamos trazar una suerte de continuidad entre el odriismo y más tarde el fujimorismo. El sistema político no se renueva y más bien se agravan los problemas. Tenemos un serio problema de representación, pero eso no es exclusivo de nuestro país. Sucedió en el Perú. Este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Creció en Puente Piedra y llevó al tope de la emoción a millones de peruanos al vestir la blanquirroja en 3 Copas del Mundo. ¡Cubillas al remate! Un ídolo sin fecha de vencimiento. Un saludo para todos los peruanos y arriba Perú. Tengo el honor de conversar con la leyenda viva del fútbol peruano, Teófilo el Nene Cubillas. Este sábado en Peruanos al Bicentenario. Es el grito que repite la afición. Perú campeón, Perú campeón. Contribuyamos a contener el avance del COVID-19 del 19 de abril al 9 de mayo. En las regiones consideradas en nivel extremo se han tomado las siguientes medidas. Regirá un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Los domingos se mantendrá la inmovilización social obligatoria. Habrá aforo limitado de 20% en centros comerciales, galerías, tiendas por departamentos, artes escénicas en espacios abiertos. Aforo del 30% en restaurantes y afines, bibliotecas, museos, centros culturales y zoológicos. Aforo de 40% en tiendas de productos básicos, supermercados, bancos, peluquerías y afines, bodegas y farmacias. No está permitido el funcionamiento de casinos, gimnasios, cines, teatros e iglesias. Tampoco ningún tipo de evento masivo, carnavales o fiestas costumbristas. Sí está permitido el servicio de delivery en restaurantes y farmacias, de lunes a domingo desde las 4 de la mañana. TV Perú, pongo el hombro. Estamos viendo Aprendo en Casa, quinto de secundaria. Un gran reto de aprender en casa es organizar nuestro tiempo de estudio, sin dejar de ayudar en las labores de la casa y tener tiempo para distraernos. Por eso te recomiendo armar un horario flexible que puedas ajustar cuando sea necesario. Valora tu autonomía y responsabilidad y ante cualquier dificultad habla con tu familia o profesores. Sigamos aprendiendo en casa. Hola, ya estamos de regreso. Si recién nos sintonizas, te cuento que estamos conociendo las partes de una carta argumentativa, con un ejemplo de carta abierta, es decir, una carta que no solo tiene como objetivo transmitir un mensaje, sino que persuadir al destinatario y que en este caso fue publicada. Para ello, estamos analizando una carta abierta del Banco Mundial titulada Carta Abierta al Mundo. Debemos preocuparnos por el capital humano. En el bloque anterior, la profesora nos preguntó, ¿cuántos argumentos hay en el segundo párrafo? ¿Nos ayudas a identificarlos? Me parece que el primer argumento para invertir en la población es que el subempleo limita las aspiraciones y proyectos de vida, lo que acentuaría la precariedad económica. ¡Es correcto! En el siguiente párrafo, se busca persuadir mencionando que cada año adicional de escolarización, los ingresos de las personas aumentarían entre un 8% y un 10%. Otro argumento es que la relación costo-beneficio correspondiente a las intervenciones que reducen el retraso del crecimiento en los primeros 24 meses de vida equivale a $18 de beneficio por cada dólar gastado. El cuarto es que si los ingresos fueran equitativos desde el punto de vista del género, la riqueza en términos de capital humano podría incrementarse un 21,7% a nivel mundial. Totalmente de acuerdo. ¿Seguimos? El mensaje para los países, las economías, los líderes y los ciudadanos comprometidos de nuestro mundo interconectado es claro. Si hoy mismo no trabajamos para que se realicen inversiones más eficaces y estratégicas en las personas, los países y las economías pagarán un precio muy alto más adelante.
Hay sólidas evidencias de que con un gran impulso se pueden lograr avances rápidamente. Podemos aprovechar las enseñanzas de Malawi, donde en apenas unos pocos años la tasa de retraso del crecimiento ha disminuido 10 puntos porcentuales hasta ubicarse en un 37%. O las de Vietnam, donde los resultados del aprendizaje mejoraron aceleradamente en la lectura, matemáticas y ciencias. En ambos casos, el éxito se logró gracias al liderazgo focalizado, el compromiso de las partes interesadas y la aplicación de enfoques gubernamentales integrados. Veamos, ¿cuál es el argumento principal de cada párrafo? En el primero, que es necesario invertir para no lamentarlo en el futuro cercano. Este es un mensaje más que nada persuasivo. No nos ofrece mayor información, más bien está apelando a la emoción del destinatario. Como cuando mi mamá me decía, si sacas malas notas, tú asumirás las consecuencias. Uy, me quedaba en una pieza. Algo por el estilo. Y en el siguiente párrafo, Mario... El argumento ahí es que hay sólidas evidencias de que se pueden lograr avances rápidamente. Así es. Y a diferencia del párrafo anterior, aquí el argumento se hace sólido al presentar dos antecedentes en Malawi y Vietnam. El hecho de dar ejemplos demuestra que su propuesta es viable. Bien, hasta aquí las y los autores han mencionado las razones por las cuales se debe invertir en la población. Hemos visto el desarrollo del cuerpo, el mismo que contiene los argumentos. Ahora viene la tercera parte de la carta, el cierre. Esperamos que el proyecto de capital humano y el nuevo índice de capital humano, que vincula los resultados en ese ámbito con la productividad futura, impulse la adopción de medidas concretas y nos permita posicionarnos de manera más firme en el camino que conduce al logro de los objetivos de desarrollo sostenible previstos para 2030. Por lo que veo, en el cierre se presentan las conclusiones, o se hace énfasis a la intención del autor. Efectivamente. ¿Y así termina la carta? No, falta la despedida, que es una siguiente parte. ¿Las lees tú? ¡Claro! Los invitamos a acompañarnos mientras instamos a realizar más y mejores inversiones en las personas. De este modo, podemos transformar el futuro de las naciones, las familias y las generaciones cuyos sueños solo se equiparan con la voluntad que tienen de convertirlos en realidad. En este caso, se despiden haciendo una invitación. Realizar más y mejores inversiones para transformar el futuro de las naciones, las familias y las generaciones. Claro, se están despidiendo dejando un reto: convertir la voluntad de la población en una realidad. Finalmente, en la despedida están los nombres o firmas de las y los autores. Es decir, en el cierre encontramos la conclusión, despedida y firmas. ¿Y qué les pareció la carta? ¿Sienten que cumplió su objetivo? A mí me convenció. Pero claro, yo no soy un líder mundial. Aunque podría llegar a serlo. Así es. Todas y todos podemos llegar a serlo si nos lo proponemos. Veamos qué piensan las chicas y chicos de quinto de secundaria. ¡Hola! ¿Cuál fue el argumento que te resonó más? El argumento que más me resonó fue el segundo, en el que relaciona la escolarización con la economía, que es un punto de interés del Banco Mundial. Porque la educación es una problemática todavía presente en muchos países alrededor del mundo y que considero debería recibir atención inmediata porque debería ser parte esencial de la vida de todos. ¿Y tú qué piensas? En mi opinión, la carta es un elemento comunicativo muy importante, pues permite dirigirnos a una persona de manera formal. Es importante que la carta tenga argumentos sólidos que logren persuadir al destinatario y cumplan con su propósito. Gracias. Profesora, también nos han llegado un par de preguntas. ¿Nos ayuda a responderlas? ¡Claro! Un estudiante quiere saber cómo se diferencia una carta abierta de un artículo de opinión. Ambas ofrecen un punto de vista, se fundamentan en razones sólidas. Sin embargo, difieren en su formalidad o estructura. La carta, además, siempre está dirigida a un destinatario y el artículo de opinión no tiene un destinatario específico. Muchas gracias, profesora. Nos han quedado clarísimas las partes de una carta abierta o argumentativa. Nada que agradecer.
que tengan un lindo fin de semana y fructífero año escolar. Hasta la próxima. ¿Hacemos un breve repaso de lo aprendido en el programa? Eso pensé. La carta abierta o argumentativa tiene 4 partes. Presentación. Aquí se presenta el tema principal, se contextualiza y se señala el propósito de una manera clara y concisa. El cuerpo. Es donde se desarrollan las razones o argumentos, puntos de vista y reflexiones de manera coherente. El cierre. Es la conclusión final y donde se enfatiza el propósito de la carta. Y la despedida. Que es una invitación al destinatario a reflexionar y tener una decisión final. Y hablando de cierre, hemos llegado al final del programa. Hoy hemos visto que la carta abierta es argumentativa y tiene el propósito de persuadir a su destinatario. ¿Y esto? ¿Y entonces ya soy una carta abierta? A ver, no es una carta abierta porque le faltan argumentos. Pero de que es un intento de carta, lo es. ¿Sí? Nos vemos para terminar de conocer cómo elaborar nuestra carta abierta a los electores del Perú. ¡Chao! ¡Chao! Estos días son una gran oportunidad para compartir momentos en familia y fortalecer nuestras relaciones. Por ejemplo, establece un horario para acompañar las clases a distancia de tus hijas e hijos y para pasar tiempo juntos, jugando, leyendo o conversando. Pregúntales cómo se sienten, qué necesitan y qué podrían mejorar. Y lo más importante, anímalos a seguir aprendiendo en casa. Juntos lo lograremos. TV Perú. Pongo el hombro. El clásico de TV Perú. Con periodistas clásicos. En un buen clásico. Con un nombre que ya es clásico. Desde el domingo 25, todo fútbol, de 9 a 11 de la noche. Un clásico de TV Perú. Este sábado a las 9 de la noche, Modo Bicentenario sube a bordo del VAP Unión, el buque escuela de la Marina de Guerra del Perú, nombrado recientemente Embajada Itinerante. Además, les traemos un informe completo sobre los voluntarios del Bicentenario que se ofrecieron a ser miembros de mesa en la primera vuelta de las elecciones generales. Y repasamos la vida y obra del gran Guillermo Yacosa, un argentino de nacimiento, pero peruano de corazón. No se pierdan este sábado, Modo Bicentenario, a las 9 de la noche, por TV Perú. Y ahora nos toca con... Compartiendo con Colombia, este sábado 1 de mayo, minutos antes de las 8 por TV. Con una pluma revolucionaria y una voluntad inquebrantable, una mujer democratizó la prensa y la convirtió en escritos del pueblo. Ella es recordada como la primera reportera del Perú. Ángela Ramos nació en el Callao en 1896. Venía de una familia humilde, por lo que apenas salió del colegio, tuvo que empezar a laborar como secretaria en la misma empresa en la que su padre había sido despedido sin el pago de sus derechos por 25 años de trabajo. Este suceso y el constante maltrato de los jefes de la compañía fueron despertando en Ángela una necesidad de rebelarse frente a la opresión e injusticia que la rodeaba. Es así que, a los 22 años, escribe su primera carta de queja titulada El sufrimiento de la mujer que trabaja. Mi primer trabajo me hizo ser escritora, porque eran tales las injusticias que sufrí que tuve que expresarlas de alguna manera. El texto de Ángela llegó a manos de Óscar Miro Quesada, quien además de publicarla en El Comercio, la contrató. Fue así que empezó su carrera en la prensa peruana. Poco a poco, Ángela fue encontrando su voz escrita,
animándose también a desarrollar críticas, teatro y poesía. Pero es su trabajo como periodista en lo que más destacó, y llegó a escribir en los periódicos y revistas más importantes de la época. Es a través de este medio que expresó su sensibilidad social y su defensa de los derechos de los trabajadores, los campesinos oprimidos, así como su lucha por el voto de la mujer e incluso el derecho de los presos a una mejor calidad de vida. Ángela siguió escribiendo para proponer desde sus textos reformas que acabaran con las injusticias, y tras años en el medio escrito, siempre atenta a los problemas sociales, falleció en 1988. Creo que nadie es revolucionario sin amor. Hay que poner amor y pasión en las causas que defendemos. Se debe ser apasionada en la defensa del hombre. Ángela Ramos fue una de las primeras reporteras mujeres del siglo XX, y la sensibilidad social de sus escritos son un testamento a la lucha por sus creencias que sigue vigente al día de hoy. Estamos viendo Aprendo en Casa, quinto de secundaria. Aprendo en Casa. Mi nombre es Mía Noel y el día de hoy vamos a movernos desde nuestra coordinación y fuerza. Vamos a convertir nuestros brazos en las hélices de un ventilador. ¿Cómo? Te voy a explicar. Nuestro brazo derecho va a ir hacia atrás, haciendo círculos, mientras nuestro brazo izquierdo va a ir hacia adelante. Pero lo interesante es que lo vamos a hacer al mismo tiempo. Esto requiere mucha coordinación. Ustedes pueden, vamos. Y brazo derecho atrás, brazo izquierdo adelante. Y nos movemos. Y seguimos con las hélices del ventilador. Pero es un ventilador muy lento. Vamos a hacerlo más rápido. Va, y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Salió? Entonces más rápido. Va, y 1, 2, 3, 4, 5. Eso es, muy bien, buen trabajo. Buen intento. Eso fue para poner a prueba su coordinación. Ahora quiero poner a prueba su fuerza. ¿Ustedes saben quiénes fueron los chasquis? Eran corredores que llevaban mensajes en el Tahuantinsuyo. Ellos desde muy jóvenes se preparaban físicamente para ello. Haremos una secuencia a nivel chasqui. ¿Están listos? Vamos a empezar. Vamos a bajar 1, juntamos 2, vamos 3, juntamos 4. ¿Sí? Vamos de nuevo. Y 1, 2, 3, 4. Aquí viene lo fuerte. Vamos a saltar. 5, 6. Vamos a ir al piso y estiro, junto y me paro. Esto es nivel chasqui. Es mucha fuerza, pero yo sé que ustedes son fuertes y lo vamos a lograr. ¿Listos? Vamos a repetir esta secuencia. Y 1, 2, 3, 4. Salta. 5, 6, 7, 8 y... La idea es que seas constante y no te rindas. Vamos a hacer varias veces esta rutina. Acá va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repítelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es, muy buen trabajo. ¿Qué tal? Ha sido exigente, ¿verdad? Recuerda que para las sentadillas es muy importante mantener tu espalda derecha y que tus rodillas no pasen la punta de tus pies. De esta manera, abajo y arriba. Interdiario. Es muy importante la constancia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao.
Hola chicas y chicos de la promo 2021. Nuevamente les damos la bienvenida a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. ¿Qué les ha parecido esta primera semana? Nosotros la hemos pasado súper. Sí, al menos yo he aprendido un montón. Yo también. Y en este programa conoceremos junto a las chicas y chicos de la promo 2021 lo último que se necesita para poder elaborar una carta abierta a los electores del Perú. En el programa anterior conocimos las partes de una carta argumentativa. Es decir, una carta que no solo tiene la intención de comunicar un mensaje, sino la de persuadir al destinatario. Pues como recordarán, todo lo que hemos conocido durante esta semana nos ayudará a construir nuestra carta abierta a los electores del Perú. Y para lograrlo, hoy conoceremos los elementos para elaborar argumentos. ¡Qué interesante! Pero, ¿cuándo los usamos? Aunque no lo creas, en nuestras conversaciones diarias usamos varios tipos de argumentos. Si prestas atención, al final del programa los podrás reconocer. ¿Comenzamos? Bien. Por lo pronto, sabemos que un texto argumentativo es aquel que comienza con la presentación de unos hechos. Continúa con las razones o argumentos que justifican una determinada postura frente a los hechos. Y termina con las conclusiones. La idea ahora es centrarnos en la segunda parte, la argumentación. Empecemos preguntándonos, ¿qué es un argumento? El argumento es aquel razonamiento. Generalmente este razonamiento es un discurso oral o un discurso escrito, en lo cual la persona, a través de lo que expresa, intenta sustentar su idea o postura, intenta persuadir o hacerle un resumen a su interlocutor o a veces a un público más amplio. Para mí el argumento es una expresión oral o escrita de un razonamiento o idea, mediante el cual se intenta probar o justificar una proposición. Las cualidades fundamentales de un argumento son la consistencia y coherencia, entendiéndose como el contenido de la expresión, discurso u obra adquiere un sentido o significado. El argumento es defender nuestra postura acerca de un tema en particular, con razones sólidas y verídicas que permitan demostrar nuestro punto de vista o posición, siempre con la mente abierta y respetando la opinión de los demás. Como hemos visto, todos tenemos idea de qué son los argumentos. Han surgido respuestas muy buenas. Ahora, profundicemos un poco más. Un argumento es la defensa de una idea aportando razones que justifiquen nuestra posición. O sea que, si ante un pedido yo sustento diciendo, porque sí, o si cuando mi mamá me dice algo y me responde, porque yo lo digo, ¿ese no es un argumento? No. Creo que mi mamá necesita ver este programa. En toda argumentación, ya sea escrita o hablada, pública o privada, entre dos o más personas, alturada o acalorada, existen tres elementos. El objeto, es decir, el tema sobre el cual se argumenta. La tesis, que representa la postura que se tiene respecto al tema. Y los argumentos, que son las razones en las que se basa la postura. Porque si lo piensan bien, sin tema no hay postura. Y sin argumentos que la sustenten, no hay argumentación. De acuerdo. ¿Sí o no, profesor? Así es, Mario. ¿Cómo están en sus casas? Espero que con salud, que es lo más importante. Hola, profesor. Qué gusto tenerlo en el programa. Qué bonito recibimiento y qué interesante lo que están viendo hoy. La argumentación es fundamental para vivir en sociedad y poder entendernos. Sí, argumentar para entendernos y respetarnos me parece clave y muy necesario en estos tiempos. Estoy de acuerdo contigo, Mario. Y para seguir, me gustaría utilizar el recurso que vieron en el programa anterior, la carta abierta al mundo. Debemos preocuparnos por el capital humano, escrita por un grupo de líderes internacionales. ¿Les parece? Perfecto. Veamos la primera oración de un párrafo que he seleccionado. ¿Me ayudan a leer? ¡Claro! Durante la última generación se lograron enormes avances. Nunca en la historia una proporción tan grande de personas había podido sobrevivir a la infancia, asistir a la escuela, alfabetizarse, salir de la pobreza, incorporarse a la fuerza de trabajo o vivir tantos años. Pero estos mismos avances y el hecho de que el cambio es posible hacen que el status quo actual resulte aún más injustificable. Esa es la oración inicial
y se llama así porque se ubica al inicio del párrafo. Está encabezada por un marcador textual que sirve para estructurar una idea. Nunca en la historia una proporción tan grande de personas había podido sobrevivir a la infancia, asistir a la escuela, alfabetizarse, salir de la pobreza, incorporarse a la fuerza de trabajo y vivir tantos años. Se le llama oración de apoyo porque permite complementar a la oración temática. Aquí, el marcador textual que encabeza la oración es nunca. Pero estos mismos avances y el hecho de que el cambio es posible hacen que el status quo actual resulte aún más injustificable. Esta tercera oración es conocida como oración temática y es importante porque pone en evidencia el tema del párrafo. El marcador textual que encabeza la oración es pero. Y como ven, este es un párrafo de tipo tesis. Quiero ahondar en los marcadores textuales. Veamos su definición. Leemos. Claro, pueden ser conjunciones, adverbios o locuciones conjuntivas y son útiles porque nos ayudan a estructurar tanto el texto indicando el tiempo como las ideas al indicar condición y consecuencia. Les explico. Para estructurar el texto tenemos marcadores textuales que indican el tiempo. Al mismo tiempo, más tarde, más adelante, durante, nunca. Y para estructurar las ideas, tenemos marcadores textuales que indican oposición. En cambio, por el contrario, ahora bien, sin embargo, pero. En el párrafo que leímos anteriormente, se utilizaron los marcadores textuales que estamos resaltando. Veamos nuevamente el párrafo tesis. ¡Claro! En ese párrafo se puede apreciar cómo los marcadores ayudan a ordenar el texto. Así es. ¿Cuántas oraciones componen el párrafo tesis? 3. La oración inicial, la oración de apoyo y la oración temática. Cada una de ellas con un determinado tipo de marcador textual. Así es. A ver, ¿cuál es la función principal de la oración temática? Poner en evidencia el tema del párrafo. Correcto. ¿Y por qué son tan importantes los marcadores textuales? Porque ayudan a tener un texto bien estructurado y a que los argumentos se entiendan. Entonces, hasta ahora sabemos que para elaborar un argumento se debe tener en cuenta un tema, una idea o postura sobre ese tema y unos razonamientos que defiendan tu idea o postura. Profesor, ¿puede hablarnos ahora sobre los tipos de argumentos que existen? Encantado. Son varios, pero los más aplicados son: el analógico es el que establece una relación de semejanza entre lo que se argumenta y otro hecho. ¿Se animan a darme un ejemplo? Es un argumento comparativo, ¿verdad? Es otra forma de llamarlo, sí. Percy ganó una beca para estudiar en la universidad. Yo tengo notas similares. También puedo ganar una. Preciso. Gracias, Brigitte. Sigamos con el argumento de ejemplificación. Es el que usa anécdotas, metáforas y algunas citas literarias o recursos estilísticos para extraer una regla general. Aquí les doy un ejemplo de un texto que recuerdo. Yo repetía ese hermoso verso de Calderón de la Barca que dice: yo sueño que estoy aquí, en estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes. Y a mí me parece que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. ¡Qué bonito recita, profesor! Gracias. Ahí tenemos un buen ejemplo de ejemplificación. Las personas no se cuidan del COVID-19. Mi vecino usa la mascarilla como si fuera un collar. Otras personas solo se tapan la boca. Y peor aún, otras personas ni las usan. Ese es un claro ejemplo.
También tenemos el argumento de autoridad. Es aquel que valida la opinión de una persona experta en el tema. Cuando digo, por ejemplo, José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, ha explicado bien los grandes problemas del Perú. ¿Qué tal este? La hinchada de Perú es la mejor del mundo, declaró la FIFA en el Mundial de Rusia 2018. Bien, ahora también tenemos el argumento de probabilidades, que se enfoca en los datos estadísticos o en el cálculo de probabilidades. Leamos unos ejemplos de la Carta Abierta al Mundo. En los países más pobres del mundo, 4 de cada 5 personas pobres no están cubiertas por una red de protección social, lo que las hace extremadamente vulnerables. Más de 260 millones de niños no asisten a la escuela primaria ni secundaria y otros 250 millones no saben leer ni escribir, a pesar de haber ido a la escuela. Si conformaran un país, sería el tercero más grande del mundo. ¿Existe en estos argumentos algún elemento estadístico? Sí, las cifras presentadas sobre los niños que no asisten a la escuela y el número de niños que no saben leer ni escribir. Así es. ¿Qué otra característica presenta este grupo de palabras para señalar que estamos ante un argumento de probabilidades? Las proyecciones que se hacen a partir de los datos. Por ejemplo, si conformaran un país, sería el tercero más grande del mundo. Así es. Gracias por sus respuestas. Gracias a usted, profesor. Uy, qué rápido se ha pasado el tiempo. Ahora es momento de ir a un corte comercial. Ahorita regresamos. Aprovechen para estirarse un poco y mover un poco el cuerpo. ¡Nos vemos! La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la brigada Sí Se Ve, con tu ayuda, no lo permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí Se Ve. TV Perú. Pongo el hombro. Pugyaspa Yachay. Aprende jugando. Este viernes a las 6 de la tarde. Andy toma la delantera. Mitzi sigue a paso firme. Y Natalie se prepara para dar un gran salto. Porque en este día de eliminatoria, cualquier cosa puede pasar. Y el gran Liberato Cani llega para mostrarnos su espectacular arte. Pugyaspa Yachay. Aprende jugando. Primera eliminatoria. Este viernes a las 6 de la tarde por TV Perú. En los últimos 30 años aparecieron los emprendedores en el país. Conseguir trabajo nunca ha sido fácil. Ahí hay un vacío entre tener la chispa del espíritu emprendedor hacia poder concretarlo. Muchas peruanas y peruanos han tenido que reinventarse para resurgir en esta pandemia. Yo cuando empezó lo de la pandemia dije ya, Bri, hay que ponernos emprendedores. Hoy lo que vamos a formalizar es tu emprendimiento. Generación Bicentenario. El sábado a las 6 de la tarde por TV Perú. Este sábado, el estreno. Conversaremos con Jorge Slava, que es autor de un libro muy interesante sobre la educación y el cine. Y cómo el cine puede incorporarse a la actividad educativa. Además, veremos un informe sobre la creciente conexión que existe entre los videojuegos y el cine. ¡Fuera del juego, amigo! Y te contamos lo que puedes encontrar en las diversas plataformas digitales. El placer de los ojos. Este sábado a las 11 de la noche por TV Perú. Para una mayor protección frente a las nuevas variantes del COVID-19, utiliza doble mascarilla. La combinación ideal es colocar sobre una mascarilla quirúrgica otra de tela, cubriendo siempre la nariz y la barbilla. Ten en cuenta que ahora es obligatorio el uso de protector facial en mercados, supermercados, centros comerciales, tiendas por departamentos. Recuerda siempre por precaución mantener la distancia social y lavarte siempre las manos con agua y jabón. TV Perú, pongo el hombro.
A continuación, La Voz Cantante. La educación a distancia nos permite seguir aprendiendo, pero también tiene riesgos que debemos conocer. Y junto a la brigada Sí se ve podremos enfrentarlos. Anímate a reportar y ayúdanos a frenar el acoso sexual. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí se ve. Ya estamos de regreso. En el programa de hoy estamos estudiando los argumentos. Hemos visto cuáles son los elementos de la argumentación, los elementos del párrafo tesis y los tipos de argumentos más utilizados. Ya que tenemos dominados los tipos de argumento, pasemos al siguiente tema. Hablemos de la estrategia argumentativa. Veamos de qué se trata. Una estrategia argumentativa es un procedimiento que se utiliza de manera intencional o consciente para incrementar la eficacia de un discurso, cuyo fin es persuadir al destinatario. Existen dos tipos: la argumentación de tipo lógico, cuya finalidad es apelar a la razón para convencer al destinatario a que comparta una idea, que realice una acción o que adopte determinado comportamiento. Y la argumentación de tipo persuasivo. Este tipo de argumento tiene como objetivo apelar a los sentimientos del destinatario para persuadirlo a que asuma una idea o realice una acción. Quiero mostrarles algo más respecto a la argumentación de tipo lógico, dentro de la carta abierta al mundo, que hemos estado revisando. Al colocar las palabras de otro color y subrayarlas, el autor pretende dar a conocer que está usando la estrategia argumentativa de tipo lógico, orientada a concientizar al lector. ¿Leemos lo subrayado? Sí, claro. Nuestro temor es que una generación entera no cuente con los medios necesarios para alcanzar todo su potencial y competir en la economía del futuro. Si hoy mismo no trabajamos para que se realicen inversiones más eficaces y estratégicas en las personas, los países y las economías pagarán un precio muy alto más adelante. Los invitamos a acompañarnos mientras instamos a realizar más y mejores inversiones en las personas. Ahora quiero compartir un párrafo de reflexión sobre la carta. ¿Leemos? Claro. La intención de los interlocutores es instar al mundo a poner atención en las generaciones futuras y en las consecuencias de que no cuenten con los medios necesarios para el logro de sus potencialidades. Apela a los países, economías, líderes mundiales y ciudadanos a realizar inversiones eficaces y estratégicas en las personas. Caso contrario, las consecuencias podrían ser muy graves. Según el párrafo leído, ¿qué pretenden los promotores del capital humano? Invertir más y mejor en las personas, atender a los problemas que podrían traer caos en las naciones que no cuidan su capital humano. Así es, Brigitte. Me dicen que tenemos algunas preguntas de la promo 2021. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre un texto argumentativo y un argumento? Gracias por la pregunta. Miren, los textos argumentativos comienzan siempre con la presentación de unos hechos. Luego viene la tesis o postura frente a estos hechos. Continúan las razones que justifican la tesis y concluyen con una recapitulación de las ideas que se presentaron. Por otro lado, los argumentos son la defensa misma de una idea, es decir, las razones que justifican esa posición. Gracias, profesor. La siguiente pregunta. ¿Las cartas abiertas siempre son de temática social política? No siempre. En algunos casos, importantes personajes de nuestra cultura han protagonizado debates mediante cartas abiertas en diarios de circulación nacional. En otros casos, varias personas las utilizan para expresar sus sentimientos hacia su pareja o a un ser querido. Vamos con una pregunta más. Me gustaría saber en qué otros tipos de texto puedo encontrar argumentos. Gracias. Claro, los argumentos están presentes en los ensayos, en las monografías, en los artículos de opinión, en los discursos, en las tesis universitarias, entre otros. Y la pregunta del millón. Profesor, ¿por qué es importante la argumentación? La argumentación es vital,
porque gracias a ella el conocimiento se basa en razones e ideas comprobadas. Para argumentar bien es necesario estar en constante búsqueda de información y eso nos enriquece como individuos y como sociedad también. Es verdad. Muchas gracias, profesor. Quiero agradecer la experiencia de haberme apoyado en la potente carta abierta de los promotores del capital humano para poder aprender sobre la argumentación. Todo lo que hemos visto hoy nos ayuda a dos cosas: a reconocer la importancia de escribir argumentos sólidos que emplearemos en nuestra carta argumentativa a los electores del Perú, y también a reconocer la importancia de conocer si las propuestas de nuestros candidatos y los argumentos que plantean son sólidos y posibles. Muchas gracias, profesor. Ha sido un placer estar con ustedes y con la promo del Bicentenario. Cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¿Y ahora? Ahora, un pequeño resumen con las ideas clave, para que no se te vaya a olvidar ninguna. Yo empiezo. Los elementos que conforman la argumentación son el objeto, la tesis y los argumentos. Los elementos de un párrafo tesis son oración inicial, oración de apoyo y oración temática. Hay muchos tipos de argumentos. Por ejemplo, el analógico, el de ejemplificación, el de autoridad y el de probabilidades. Finalmente, existen dos estrategias argumentativas: la lógica, que apela a la razón, y la persuasiva, que apela a las emociones. Espero que el programa les haya gustado y pasen un bonito fin de semana. Recuerden usar mascarilla, lavarse o desinfectarse las manos constantemente y mantener 2 metros de distancia con las personas que no vivan contigo. Así es, esas pequeñas acciones pueden salvarte la vida. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Salud. Buena con el uso del argumento de autoridad. Es verdad, me fluyó naturalmente. No se olviden usar todo lo aprendido para redactar su carta abierta a los electores del Perú. ¡Hasta la próxima semana!